tipos. Entonces, el concepto de polifuncionalidad, básicamente yo lo quería meter por dos temas. Uno, por una necesidad propia de la organización. La organización es pequeña, necesita un trabajador polifuncional. Dos, tal vez la formación que nosotros quisiéramos tener, o busquemos tener en el futuro, o nuestra vocación, nuestros intereses, nuestro modo de entender el trabajo, nuestro modo de entender la vida, nos lleve a que nos interese o la polifuncionalidad o que nos interese, al contrario, la especialización. Un tipo que está clavado en un microscopio mirando cómo baila el coronavirus con no sé qué, es un tipo que es un apasionado de eso y es un hiper especialista, ¿sí? Yo tengo con amigos, he tenido amigos, yo recuerdo en una época la esposa de un amigo de acá de Bellavista ganó el premio Coca-Cola de Artes y Ciencias por una investigación de glándulas endocrinas y se ganó una beca para ir a hacer una pasantía durante un año al Instituto Pasteur, obviamente en Francia, ¿no? En París. Eh, y se dedicaban a una sola cosa. Digo, yo si tuviese que hacer eso un año, creo que me corto la vena con pasta dentífrica, ¿no? Porque es un embole. Para mí, yo la miraba y digo, qué aburrido, por Dios. O sea, puede ser un fenómeno haber escrito libros, digo, genial, pero no sé, son estilos de cada uno, ¿no? O sea, son preferencias de cada uno. Y esto es algo que ustedes tienen que evaluar, insisto, en el momento de elegir profesión, de elegir qué estudio. A veces cuando conseguís trabajo no te queda otra que agarrar lo que haya, ¿no? Pero cuando vos te vas perfeccionando, tratá de orientarlo hacia el rumbo que mejor se lleve con vos. Porque la verdad que es triste estar en un laburo donde uno no es feliz. Y esto tiene mucho que ver con alcanzar, digamos, algún grado de felicidad en el trabajo. Entonces, estamos con el concepto de polifuncionalidad laboral. Insisto, polifuncionalidad laboral directamente relacionado con pequeña organización. Hay un tipo de organización que yo no señalé en este momento, que me la comí, que son las que llaman ahora las startups. ¿Escucharon hablar de las startups? No. Star como estrella, ¿sí? A ver, estoy buscando, lo tengo escrito acá para leerlo bien, ¿sí? Star como estrella, up, que sube, estrella en ascenso. O sea, para decirlo literalmente, estrella en ascenso. Le llaman startups generalmente son empresas de tecnología, onda.com, digamos, ¿no? Hoy ya no Mercado Libre, pero como puede haber sido Mercado Libre hace unos cuantos años cuando comenzaba. O sea, le llevan a estas pequeñas empresas, en verdad, muy pequeñas, muchas veces son empresas que no tienen más de 10 personas, tal vez menos, pero que tienen una idea brillante para un trabajo muy piola, de un negocio muy piola, por ejemplo, sobre todo, fundamentalmente, en este tema de tecnología, internet y todo eso, ¿no? Y las startups también se caracterizan por tener trabajadores polifuncionales. Digo, si vos pones, por decir, una empresita para hacer desarrollo de software, de software para juegos, o sea, de juegos, de programas de entretenimiento, eh, no son 1 millón de tipos, ¿eh? O sea, a veces son poca gente. Y obviamente, la más de las veces hay que hacer de todo. O sea, como que la división del trabajo esa de Carlitos Chaplin no entra tanto en estas dimensiones de empresas, ¿no? O sea, hablamos de pequeñas empresas, insisto, cuando hablamos de microempresas, que eran de 10, se acuerdan hasta 10, o de la pequeña empresa, eh, hasta 50. Ya en la pequeña empresa empieza a haber más división de trabajo. En la pequeña empresa empieza a haber un poco más de división de trabajo, por lo tanto, más especialización del trabajador. Pero en las más chiquitas, en las micro, y muchas veces en las empresas estas, que son empresas que tienen mucho potencial para hacer negocios, que se las llama startups, o sea, estrella en ascenso, eh, el trabajo, insisto, es polifuncional. Más allá de que también tiene que ver con la inclinación y la onda que tenga uno
para encarar el trabajo. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a seguir con lo teóricamente más difícil, que es la empresa grande. Pues en las empresas chicas creo que está claro, o sea, que es buscar trabajo en una zapatería o buscar trabajo no sé, en el autoservicio o que es buscar trabajo en un emprendimiento chico. Queda claro que el trabajo va a ser polifuncional, de atender el teléfono, atender a un cliente, dar una mano con la limpieza, acomodar cosas o ayudar, no sé, a hacer determinado listado de cosas pasándolo en la computadora. Puede ser cualquiera. O sea, eso es lo que pasa en la polifuncionalidad de la microempresa. ¿Estamos? O sea, y bueno, eso es parte de la realidad, ¿no? Porque a veces se habla como, parecería que todos van a ser gerentes de empresa. Y la verdad que todos empezamos desde abajo, ¿no? Empezamos con estas cosas polifuncionales. A algunos nos gusta para toda la vida. Perdón. Pero está fresco y un té viene bien. Entonces, a ver, ¿cómo una empresa grande, cómo funciona una empresa grande? A ver, lo primero que tendría que mostrarles yo es que, o comentarles, es que es un organigrama, ¿sí? ¿Ustedes saben lo que es un organigrama de una empresa? Bueno, un organigrama está entre los gráficos que yo dejé puesto ahí ¿cómo se llama? En la plataforma, que es ese que tiene un montón de rectángulos del que cuelgan más rectángulos y de los que cuelgan otros rectángulos más. No sé si se fijaron. Sí, Sí, hay varias que tienen un montón. de cuadradito, no sé, ¿lo vieron? A ver, Sí, yo estuve mirando de si entrar a se, si clase, se ve. pero no. Esto es un A ver, organigrama. sí. ¿Lo ven? Sí. Genial. Esto es un organigrama. ¿Qué es un organigrama? Como la palabra lo dice, es un gráfico de organización. ¿Sí? Organización, grama, gráfico. ¿Sí? Es un gráfico de organización. ¿Qué nos muestra? Nos muestra la jerarquía, las autoridades y las funciones que hay. Por ejemplo, este habla de un gerente general, que obviamente es el jefe, el capo, ¿sí? Del que cuelgan, se dice en la jerga, se dice cuelgan cuando dependen, ¿sí? O sea, son subordinados. ¿Se entiende? O sea, gerente Sí. general, capo. Los otros cuelgan. Sí, sí. Está, por ejemplo, el gerente comercial, el gerente de administración, el de informática, el de producción, el de recursos humanos, el de compras, el de servicios generales. Por ejemplo, en una empresa grande, ¿no? Entonces, claro, la empresa grande tiene que tener un gerente de producción para que haya una fábrica que produzca, tiene que tener un gerente de administración para que se dedique, bueno, al tema de bancos, de recursos, de cobranzas, de pagos y todo eso. Uno comercial para que lo que se produzca se coloque, se venda. Uno de informática, porque todo esto hoy en día está automatizado. Uno que se dedique a la compra y al almacenamiento de las compras y a la entrega si tenemos distintos sucursales, que eso se llama logística. A los servicios generales, que puede ser desde la limpieza hasta pasar por el pequeño abastecimiento de las cosas cotidianas, de las lapiceras, qué sé yo, de esas cosas que se necesitan para la operatoria común, no la materia prima de producción, ¿no? Y obviamente una gerencia o departamento, lo que fuese, de recursos humanos. De recursos humanos, que eso es lo que me interesa que charlemos. Una gerencia de recursos humanos. Es decir, que nuestra organización, que es un sistema, que va formando subsistemas internamente para adaptarse al contexto, cuando crece y tiene determinada envergadura, necesita desarrollar un subsistema interno capaz de administrar los recursos humanos. ¿Qué quiere decir administrar los recursos humanos? Reclutarlos, capacitarlos, programarles una carrera y darles el mejor confort, bienestar para que el recurso humano me rinda. O sea, para que la empresa le sea útil la gente que contrata, esa gente tiene que tener, digamos, determinadas condiciones dentro de la organización para que ¿se acuerdan que lo importante era que todos los miembros de la organización apunten a un objetivo en común? Para que el objetivo en común sea
digamos, cumplido, yo necesito de la voluntad, de la actitud positiva de todos, de que empujen hacia ese objetivo. Para eso también recursos humanos tiene que dar condiciones laborales para que la gente esté conforme con el trabajo que haga, ¿no? ¿Se entiende todo esto, chicos? No es muy complicado. Sí, 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 sí. se entiende. Entonces, acá viene el tema de una de las principales actividades, tareas, funciones que debe cumplir. Entonces, recursos humanos es reclutar nueva gente. ¿Por qué reclutar nueva gente? Porque se te jubila alguien, porque se despidió a alguien, porque mejoras algún sector de tu actividad o estás creciendo y necesitas más empleados o te estás perfeccionando y necesitas decir, bueno, tal cosa ya no la vamos a hacer de tal modo, la vamos a hacer de tal otro. Contratemos a alguien que sepa de esto, de tecnología, ¿sí? Y contratas gente nueva para eso. Entonces, para todo ese tema hay toda una técnica de reclutamiento que nosotros vamos a tener que charlar porque se supone que ustedes van a hacer la contracara de eso. Acá es como un partido de fútbol. Si yo voy a jugar con el reclutador, tengo que entender cuál es el juego que juega el reclutador para poder ser reclutado. ¿Me explico? O sea, si la empresa está buscando un empleado, yo tengo que saber cómo llegar a cubrir todos los requerimientos que pone la empresa para el empleado que necesita. ¿Sí? Es como darle, como la otra cara de la moneda, digamos, ¿no? O sea, como conseguir el complemento de todo esto. Entonces, lo primero que hace la empresa es detectar la necesidad de un nuevo personaje, de una nueva persona, un nuevo empleado para, digamos, para su institución. Ahora, lo que tiene que tener en claro la empresa cuando detecta esa necesidad es cuál es el puesto que está buscando, o sea, definir ese puesto. Para eso hay que hacer una actividad previa, recursos humanos realiza una actividad previa que se llama descripción de puesto. Se realiza lo que se llama descripción de puesto. Ustedes tienen un gráfico que yo les dejé en la plataforma que explica cómo se hace tanto la descripción de puesto como el análisis de puesto. O sea, esto es de un autor, esto es material de universidad, chicos. O sea que no pueden decir que le dieron una porquería, le están dando cosas buenas. O sea, venimos con nivel. O sea, son libros que se utilizan en administración de personal en la facultad de estos. Si les soplo el autor, Chiavenato concretamente es el autor que estamos utilizando en este momento. Por eso yo les decía que el libro digamos, de las editoriales para el secundario yo a veces lo escapo un poco para darles un poquito más, ¿no? Porque esto me parece interesante que lo entiendan para saber cómo funciona este mundo laboral, ¿no? Entonces, acá Chiavenato lo que plantea es que la empresa tiene que tener definido lo que es el puesto y para eso tiene que ver el aspecto de lo que es la descripción y el análisis justamente del puesto, del cargo, del lugar. Él lo que dice es que él lo llama aspectos intrínsecos. ¿Se acuerdan que eso yo se lo decía de la moneda en economía? Que el puesto tiene aspectos intrínsecos y extrínsecos. Llama aspectos intrínsecos a los que son propiamente del puesto. Propiamente del puesto. Yo diría que son aspectos objetivos, porque tienen que ver con el objeto, el puesto. Y entre estos señala, por ejemplo, el nombre del trabajo, la ubicación dentro del organigrama, es decir, qué jerarquía tiene el organigrama. Cuanto más abajo estás en todos esos cuadraditos, que en la jerga se llaman ravioles, o sea, los que nos dedicamos a administración, a los cuadraditos de esos le decimos ravioles. Si el raviol tuyo está más arriba o más abajo, cuanto más abajo está, digamos, en un trabajo más básico, más de recién ingresante, ¿no? Arriba es más capo. Y el contenido del puesto que tiene que ver con las tareas, responsabilidades, funciones que tiene que realizar con qué periodicidad, o todos los días, o una vez por semana, o esporádicamente, una vez cada tanto, ¿sí?
si tiene responsabilidad de supervisión ese puesto, es decir, si el tipo va a tener personal a cargo, por ejemplo, ¿sí? Y con qué tipo de gente va a tratar, si va a tratar con público, no va a tratar. Bueno, definir las características propias, o sea, objetivas, que tienen que ver con el puesto propiamente dicho, que este libro lo llama intrínsecas. Y por otro lado, para definir el puesto, o sea, para descripción, esta tarea se llama concretamente descripción de cargos, ¿no? Descripción de puesto. Está una etapa que se llama análisis de puestos, que dice que lo apunta a los aspectos extrínsecos. Es decir, que no tienen que ver tanto con el cargo, sino con las características de la persona que va a ocupar el cargo. O sea que sería más subjetivo, porque tiene que ver más con el sujeto. O sea, las características más subjetivas del puesto, ¿no? Sí. Es decir, yo necesito un tipo que, entre otras tareas, ocasionalmente o con cierta frecuencia, tiene trato con gente. No sé, con proveedores, con clientes, con lo que fuese. Entonces tengo que tener un tipo que socialmente tenga simpatía, tenga cierta habilidad. Porque si yo pongo un tipo que es seco, antipático y todo eso, difícil hacer negocios, ¿correcto? O sea, estas serían condiciones subjetivas, son condiciones del sujeto, ¿no? Entonces ahí empezamos a hablar de cómo analizamos, o sea, el puesto desde el punto de vista extrínseco, o sea, lo que trae el tipo, lo que trae el candidato. Entonces estamos hablando de requisitos intelectuales, que tiene que ver con desde su nivel educativo, nivel de experiencia en ese laburo, ¿sí? Característica de personalidad, por ejemplo, es un tipo que demuestra iniciativa. Esto hago un pequeño párrafo. Por ahí hay un TED, no sé si yo se los pasé o no, voy a tratar de encontrarlo. La verdad que no me acuerdo cuál es exactamente, pero me vino a la cabeza una de las frases que decía el expositor, que es que en el mundo moderno, realmente si vos querés que te contrate una empresa, muchas veces, en lugar de esperar que te digan qué tenés que hacer vos en la empresa, o sea, por qué vos querés trabajar en la empresa, tenés que tratar de demostrar por qué la empresa te necesita a vos. O sea, qué es lo que vos le vas a sumar. ¿Qué me estás dando? O sea, por eso digo, ¿tenés iniciativa para emprender un nuevo proyecto? Mira, yo te contrato de profesora de extraprogramática, Sofi. Entonces, eh, no sé, a lo que te dediques. ¿Vos qué ibas a estudiar? ¿Me habías dicho? Trabajadora social. Trabajadora social. Bueno, entonces, pero yo tengo un proyecto también para hacer con los chicos, de hacer dinámicas que tengan que ver con la formación laboral para, digamos, el día de mañana. Y esto lo vamos a ver en secundario superior y de este modo. Y tirame un proyecto, no esperes que yo te diga tener que hacer esto o aquello. Claro, sí. O sea, ser un poquito más proactivo, o sea, tener una capacidad de acción y no de esperar, ¿viste? Sí, señor. O sea, ese mundo como que es un mundo medio perdedor hoy, ¿no? O sea, eh, la lucha, digamos, por el trabajo no está fácil, no sobran puestos y lo que buscamos es gente que sume. O sea, lo que busca el empleador es gente que decir, ¿qué valor agregado, qué le suma a mi organización? Entonces, dentro de los requisitos intelectuales, yo estaba mirando acá la apunte de Chevenato, habla de iniciativa, ¿no? Y esto yo que soy empleador, lo tengo muy en cuenta el tema de si el muchacho, el profe que viene, dice, no, yo en otros colegios hago esto, hago talleres de este tipo, vos lo escuchás y esos son temas que te interesan, ¿no? O, mirá, me manejo con sistemas y si hay una plataforma le podemos poner esto, lo otro, o sea, cuando te vienen con proyectos de ese tipo es cuando más te conquistan, digamos, ¿no? O sea, que te dan como más interés en sumarlos a tu organización porque vos sentís que la organización
va a crecer con ellos. Son tipos que van a empujar para que qué sé yo, en el caso nuestro, que el colegio crezca. ¿Sí? Después tenés requerimientos físicos, que no estamos hablando de que sea una persona estéticamente bella, pero estamos hablando en una de esas que pueda estar de pie 5 o 6 horas atendiendo una caja, por ejemplo. O sea, ver si ese puesto se ajusta a esa persona. ¿Me explico? O, lamentablemente, un sordomudo no sería lo más eficiente en la atención al público. O sea, posiblemente podría realizar otro tipo de tareas administrativas, pero no con un gran contacto social, porque no todo el mundo maneja lenguaje de señas. Entonces, vos caes a un lugar donde no entiendo lo que me dice, porque lenguaje de señas no manejo. ¿No? O sea, evidentemente hay requerimientos físicos para, o sea, de habilidades y bueno, y de capacidades para poder desempeñar un cargo. Bueno, también habla de las responsabilidades, o sea, de y en esto también pesa mucho los antecedentes de la persona. Que yo, cuando uno mira un currículum, después vamos a trabajar el tema del currículum. ¿Saben lo que es un currículum, no? O sea, como una historia de vida. Datos personales. Uh-huh. Cuando uno mira un currículum y ve que una persona saltó de un lado a otro, de un lado a otro, que dura 3 meses en cada lado, voy a decir, ¿qué grado de responsabilidad tiene esta persona en su vida? Digo, la responsabilidad en algún punto tiene que emerger, digamos, del papel que vos presentás, del currículum que vos presentás, ¿no? O sea, tiene que haber datos que hablen de tu compromiso y tu continuidad en las actividades que emprendes en tu vida, porque yo también te quiero dentro de la organización por esos motivos, ¿no? O sea, porque vas a tener algún grado de compromiso que nos sirva para el crecimiento de la institución donde vos te vas a desempeñar. Y bueno, las condiciones de trabajo, de ambiente, de riesgo de trabajo, obviamente no vas a poner a una persona de 80 años a limpiar vidrios en altura, ¿no? ¿Qué es eso? Hacer limpia vidrio de un edificio. O sea, eso es más o menos lo que plantea esquemáticamente el libro en materia de definición del puesto.